Hola a todos, soy Rachel del equipo de producto de Limble. Hoy hablaremos de cómo añadir activos a Limble desde las aplicaciones de escritorio y móvil. Los activos son las cosas sobre las que trabajarás. Añadir activos debería ser una de las primeras cosas que hagas al configurar tu cuenta de Limble, porque casi todos los trabajos realizados en Limble dependerán de tener activos. Si quieres añadir un gran número de activos, echa un vistazo a nuestro vídeo sobre la importación masiva. Sin más preámbulos, empecemos. Para empezar, tengo que ir a la página Administrar activos. Hay un par de maneras de hacerlo. Desde la página del tablero global, puede hacer clic en su ubicación y en la nueva página seleccionar activos. También puede seleccionar la pestaña Ubicaciones, hacer clic en la ubicación deseada y, con el icono de la flecha, ampliar las opciones y hacer clic en Activos. Ahora que estamos en la página Administrar activos, seleccione Agregar un activo. Debemos asignar un nombre al activo. Le recomendamos que asigne a su activo un nombre único que le permita diferenciarlo fácilmente de otros activos. En este ejemplo, añadiré un frigorífico Coolmore y lo llamaré Coolmore Fridge 001. Añadir números es un gran diferenciador, especialmente si tiene varios del mismo bien. Una vez que haya nombrado su activo, haga clic en Agregar. Así de sencillo. Ha creado correctamente su primer activo. Ahora que hemos creado nuestro primer activo, vamos a añadir algo de información adicional. Limble ofrece categoría, marca y modelo como campos por defecto, así que los rellenaré. Limble te permite añadir campos personalizados para rastrear casi cualquier información que se te ocurra. Para mi frigorífico, querré añadir el número de serie, el manual y el coste inicial. Para añadir campos personalizados, haz clic en el nombre. Accederás a la tarjeta del activo. Seleccione Agregar campo. En la nueva ventana, asegúrese de que Crear campo nuevo está seleccionado. Primero voy a añadir el número de serie, así que lo llamaré número de serie. Debemos seleccionar un tipo de campo. Los tipos de campo no se pueden cambiar una vez que se han creado, así que tenga cuidado cuando crear los campos. Yo querré utilizar el tipo texto en caso de que el número de serie incluya alguna letra. A continuación, haga clic en Crear. Ahora que está creado, rellenaré el campo. Ya tenemos un nuevo campo personalizado. A continuación, voy a añadir el manual. A muchos de nuestros clientes les encanta esta función porque pueden acceder fácilmente al manual digital sin tener que buscar una copia física. Llamaré al campo Manual del producto. Seleccionaré Documento como tipo de campo y haré clic en Crear. A continuación, cargaré el manual del producto. El último campo que voy a crear es Coste inicial. A muchas gentes les gusta añadir coste inicial para ayudar a realizar un seguimiento de la depreciación de los activos o determinar cuándo un activo puede necesitar ser retirado. Para ello, llamaré al campo Coste inicial y elegiré Moneda como tipo de campo. Estos campos estarán disponibles para su uso futuro. A medida que añada activos adicionales, podrá seleccionar los campos personalizados que haya creado. Lo último que voy a hacer en la tarjeta de activos es subir una foto. Esta es otra forma de ayudar a diferenciar sus activos. Para ello, haré clic en el icono de la foto y la subiré. Y ya está. Hemos añadido con éxito un activo con una gran cantidad de información que podemos utilizar en el futuro. Al configurar tus activos en Limble, puede que necesites añadir varios activos del mismo tipo o activos similares que compartan mucha de la misma información. Aquí es donde copiar un activo existente le ahorrará tiempo. Para ello, seleccione Agregar un activo. En lugar de crear un activo en blanco, me aseguraré de seleccionar una copia de un activo existente. Ahora tendré la opción de elegir entre todos mis activos. Si tienes más de una ubicación en tu cuenta, puedes extraer información de cualquiera de ellas para crear tu nuevo activo. Voy a seleccionar Coolmore Fridge 001 y actualizaré el nombre para que sea Coolmore Fridge 002. Luego haré clic en Agregar. Ahora tengo un activo idéntico y no he tenido que volver a rellenar ningún campo nuevo. Hacer esto traerá todos los MP asociados, pero no traerá ningún historial de trabajo del activo original. Puede copiar activos colocando el cursor sobre ellos y haga clic el botón Duplicar. Puede hacer esto para los activos similar. Si tuviera otra nevera Coolmore Fridge, con un modelo diferente pero que compartiera básicamente la misma información, podría simplemente copiar el activo e intercambiar los pocos campos personalizados según fuera necesario. Lo último es la jerarquía. Tener una jerarquía de activos ayuda a mantener las cosas organizadas y es importante para el trabajo.
y la relación entre activos padres e hijos. En el zoo, tengo una nevera Coolmore Fridge en el acuario y otra en el Safari. Una jerarquía de activos no solo mantendrá todo organizado, sino que hará que los activos sean más fáciles de identificar para las solicitudes de trabajo. Y puede ayudar a sus informes a profundizar en áreas específicas o activos que están utilizando una gran cantidad de recursos. Voy a añadir el Safari y el acuario como dos nuevos activos y también crear áreas de cuidado de animales para ambos, ya que es donde se almacenarán nuestros refrigeradores. Puede ver que ninguno de estos activos están en cualquier jerarquía. Voy a arrastrar las áreas de cuidado de los animales en el acuario y Safari, y luego arrastrar nevera 1 y 2 en sus respectivos lugares. También puede crear una jerarquía mediante la creación de un activo hijo en la tarjeta de activos, que vamos a cubrir un poco más tarde. Ahora tenemos una buena jerarquía. Limble proporciona flexibilidad para construir una jerarquía tan pequeña o tan amplia como quieras. Puede tener varias capas de relaciones entre activos padre e hijo. La tarjeta de activos tiene información sobre el historial de trabajo, proveedores asociados y partes, y mucho más. Miremos la tarjeta de activos. En la pestaña MPs, verá todos los MPs asociadas a este activo. La pestaña de órdenes de trabajo es similar a la de MPs. Puede ver las órdenes de trabajo abiertas y completadas asociadas a este activo e incluso iniciar una orden de trabajo desde aquí. En la pestaña de piezas puede ver qué piezas están asociadas al activo e incluso añadirlas manualmente. Esto le ayuda a usted y a su equipo a saber fácilmente qué piezas se necesitan para realizar el trabajo en el activo y cuántas se utilizan generalmente. En la pestaña de proveedores encontrará los proveedores asociados a su activo. Pueden ser proveedores que le vendieron activos o realizaron trabajos en ellos. La pestaña de registro muestra toda la actividad que ha tenido lugar en el activo. Puede ver el registro y añadir registros adicionales. La pestaña de reportes muestra estadísticas importantes relacionadas con el bien. Puede filtrar esta información por un intervalo de fechas y exportarla para la elaboración de reportes. La última pestaña es Derivados. Le permite crear y ver activos secundarios. La asociación de activos es importante para mantenerse organizado. También es importante para mantenerse organizado. También desempeña un papel en el paso de datos entre los activos y tareas padres e hijos. Vamos a echar un vistazo a esto en el móvil. Mantenemos las cosas similares entre escritorio y móvil. Inicia sesión en la aplicación de Limble en tu dispositivo móvil o tableta. Desplázate hasta la cabecera de Otros y haz clic en Agregar un activo. Como hicimos en el escritorio, vamos a nombrar el activo. Lo llamaré Coolmore Freezer 001 en móvil, que tienes la opción de elegir la ubicación del activo si tienes más de uno en tu cuenta. Me aseguraré de seleccionar el zoo. Seguirás teniendo la opción de crear un nuevo activo o utilizar uno existente. Voy a crear uno en blanco aquí. Estamos en la tarjeta de activos. Voy a añadir un nuevo campo personalizado para el número de serie mediante la selección de Añadir campo y asegúrese de seleccionar Crear campo nuevo. Lo llamaré Número de serie y utilizaré la categoría de texto para mi tipo de información. Rellenaré el campo con el número de serie y saldré de la tarjeta de activo. Ahora puedo buscar mi activo y ver que está allí con los otros activos que hemos creado en el zoológico. Muchas gracias. Si tiene más preguntas, visite nuestro centro de ayuda o póngase en contacto con su CSM de Limble para obtener más información.